de los métodos en el cual se crea un sistema de ecuaciones basados en la conservación de átomos por elemento para poder resolverlos y obtener los números enteros correctos, asegurando que la cantidad de átomos en reactivos y productos sea la misma. Es el balanceo de ecuaciones por el método algebraico, que también es una forma sistemática y matemática de igualar átomos en una ecuación química usando variables y ecuaciones lineales. Este tipo de balanceo de ecuaciones sirve sobre todo para reacciones complejas donde el tanteo se vuelve un poco lento o confuso. Dentro de los balanceos de ecuaciones estudiamos está el método balanceo por tanteo, está por el método redox y está por el método algebraico, el cual vamos a ver a continuación. Una de las características o descripciones importantes de este método es que es un procedimiento en el que los coeficientes estequiométricos, o sea, los números que se colocan delante de cada sustancia, se tratan como incógnitas en un sistema de ecuaciones. Por esa razón mencionábamos al inicio que es una forma sistemática y matemática de igualar átomos, cumpliendo con la ley de la conservación de masa. También se basa en la ley de la conservación de la materia, el cual establece que el número de átomos de cada elemento debe ser igual en los reactivos como en los productos. Recuerden que la ley de la conservación de la masa o de la materia establece que eh, en este caso, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muy bien, a continuación vamos a ver algunos pasos importantes para poder eh, aplicar y poder hacer funcional este tipo de balanceo de ecuaciones por el método algebraico. Y tenemos aquí una serie de pasos o procedimientos que se deben de llevar para que pues sea eficiente y sea de una forma correcta y así podamos balancear la ecuación o la reacción de una forma correcta. Número uno, escribir la ecuación química con fórmulas correctas sin coeficientes. 2. Asignar una letra distinta a cada coeficiente de los reactivos y productos. 3. Plantear una ecuación algebraica para cada elemento igualando el número total de átomos tanto en reactivos como productos. Se obtiene un sistema de ecuaciones lineales. 4. Asignar un valor conveniente. Normalmente es 1, algunos lo hacen con el 2 a uno de los coeficientes cuando el sistema tenga más incógnitas que ecuaciones y calcular las demás en función de ese. 5. Resolver el sistema por diversos métodos. Puede ser por despeje, sustitución, por matriz, por Gauss-Jordan, etcétera. Para hallar relaciones entre los coeficientes. Número 6. Si salen fracciones, multiplicar todos los coeficientes por el mínimo común múltiple de los denominadores para obtener números enteros y comprobar que la ecuación queda balanceada. El número 6 es un caso especial que no siempre se da, pero por si se diera, en un dado caso, pues los coeficientes nos quedaran como fracciones, pues aplicamos el mínimo común múltiple para poder obtener los números enteros y así pues también obtener la ecuación balanceada. Vamos a ver un ejemplo. Aquí un ejemplo para poder aplicar los pasos que mencionamos anteriormente y así poder balancear la ecuación por el método algebraico. Recuerden que también podemos balancearlo por el método de tanteo, pero aquí lo importante es aprender y pues generar conocimiento nuevo en base a otros tipos de métodos para que en algún momento pues se nos pidiese balancear una ecuación por este método, pues ya tenemos el conocimiento, sabemos los procedimientos, sabemos cómo se usa y para qué se usa. Entonces, leamos. En un experimento de respiración celular se quema glucosa con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Balancea la ecuación por el método algebraico. Muy bien, vamos a aplicar los procedimientos, vamos a seguir los pasos para que tengamos un orden, un sistema para poder determinar los coeficientes correctos y así poder balancear nuestra reacción de una forma correcta.
Número uno, escribir la ecuación química con fórmulas correctas sin coeficientes. En el problema no me dieron, en el problema que leímos, no nos dieron las fórmulas, ¿verdad? De las sustancias o de los compuestos, solamente lo mencionaron. En algunos casos, pues tenemos que saber ya un poco de nomenclatura, ¿verdad? Y saber nombrar compuestos, identificarlos para poder aplicarlo, ¿verdad? En este caso, entonces aquí ya el nivel de aprendizaje, pues es un nivel medio, ¿verdad? En el cual pues ya debemos saber cuál es la fórmula molecular de la glucosa, cuál es la fórmula molecular del oxígeno, del dióxido de carbono, del agua. En algunos casos se nos va a presentar o se nos va a dar la ecuación, ¿verdad? La fórmula. Pero en otros casos, como en este, no nos dan la fórmula, pero sí debemos de saberla. Muy bien. Entonces tenemos, escribimos la ecuación de la exosa, en este caso, tenemos ahí la glucosa más el agua, más oxígeno, producen dióxido de carbono más agua. Bien, ya escribimos la ecuación sin coeficientes. Esto quiere decir que la ecuación o la reacción no está balanceada. Entonces, por esa razón, vamos a balancear. Número dos, asignar una letra distinta a cada coeficiente de los reactivos y productos. Muy bien, le vamos a agregar acá una letra. En este caso, vamos a agregarle A, ¿sí? Al primer reactivo, B al segundo reactivo. Luego tenemos los productos. Le vamos a agregar C, siguiendo el orden correlativo. Y luego D, ¿verdad? Aquí no es una regla agregarle el abecedario, eh, podemos agregarle otro símbolo, ¿verdad? Podemos agregarle otro tipo de letras, no meramente tiene que ser con el inicio del abecedario, con las primeras letras, puede ser X, Y, Z, L, M, N o cualquier. La cosa es identificar con una letra distinta a cada coeficiente de los reactivos como los productos. En este caso, el coeficiente en todos los casos es uno, ¿sí? Es uno. Pero este coeficiente no es el correcto, sino que tenemos que hallar el correcto en base a este método algebraico, utilizando acá, asignándole una letra a cada parte de mi reacción, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, aquí tenemos dos reactivos y tenemos dos productos. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir con el procedimiento. Número 3, plantear una ecuación algebraica para cada elemento. Muy bien, veamos acá. Vamos a escribir. Lo primero que vamos a hacer para plantear una ecuación algebraica, vamos a escribir el elemento. Recuerden que es para cada elemento. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos eh, en la ecuación? Tenemos tres elementos. Si observamos, tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno, ¿sí? Aquí nuevamente se aplica el oxígeno, se encuentra el oxígeno, aquí el carbono, ¿sí? Lo volvemos a encontrar, aquí nuevamente el oxígeno y el hidrógeno en los productos y acá el oxígeno nuevamente en los productos. Muy bien, entonces tenemos ahí tres elementos que encontramos en esta ecuación, que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es escribir el elemento, ¿sí? Luego vamos a plantear una ecuación base a las letras que le asignamos a cada reactivo y producto en el paso anterior. Muy bien, entonces vamos con el carbono, ¿sí? El carbono está en los reactivos, como también están los productos. Muy bien. En los reactivos se va a encontrar en la variable A. Entonces, recuerda que le asignamos una letra, ¿verdad? Una variable a cada parte de nuestra ecuación, tanto en reactivos como productos. Muy bien. Entonces, tenemos ahí el carbono. Tiene seis átomos. Seis átomos de carbono. Eso está en el A. Entonces, le vamos a escribir acá 6 y luego
en qué variable se encuentra. 6A, muy bien. Observamos y vemos si encontramos nuevamente el carbono en los reactivos, pues no lo encontramos, solo tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Entonces nos vamos a los productos. Entonces para eso le vamos a escribir ya sea un igual o una flecha como yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Algunos le escriben dos puntos, punto y coma. Y pues está bien, lo importante es separarlos e identificarlos entre reactivos y productos. Muy bien, entonces nos vamos acá y ubicamos el carbono. El carbono aquí lo encontramos. Como no tiene ningún número, eso se deduce de que tiene un átomo. Entonces está en la variable C. Entonces vamos a escribir solo C porque podría ser 1C, pero sabemos que si una variable no tiene número quiere decir que es 1. Entonces solo vamos a escribir la C, ¿verdad? Muy bien. Observamos y vemos si nuevamente se encuentra el carbono entre los productos y no, solamente el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, ahora nos vamos al siguiente elemento, que es el hidrógeno. Nos vamos al hidrógeno y observamos acá que en la variable A, en los reactivos, en la variable A, aparece el carbono con 12 átomos. 12 átomos de carbono. Entonces, escribimos 12 de hidrógeno y la variable 12A. Muy bien. Observamos y vemos si nuevamente aparece el hidrógeno en los reactivos. Pues no aparece. Nos vamos a los productos. Para eso le colocamos una flechita acá. Y esta flechita se traduce como produce, ¿sí? Y veamos acá si tenemos al hidrógeno. Bien, aquí lo tenemos en la variable D, ¿sí? Entonces vamos a escribir 2D, ¿sí? 2, que es el número de átomos, y D, que es en la variable en la que se posiciona. Muy bien. Ahora ya no hay hidrógeno en los productos, pues nos vamos al siguiente elemento, que es el oxígeno. En el oxígeno tenemos en esta exosa 6 átomos de oxígeno. ¿En dónde se encuentra? En el reactivo A. Entonces, escribimos 6A y ahora nuevamente vemos si se encuentra el oxígeno en los reactivos. Sí se encuentra en la variable B. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. Entonces, vamos a escribir el número de átomos de oxígeno 2 y la variable en la que se encuentra, B. Muy bien. Luego nos vamos, como ya no hay más oxígenos en los reactivos, nos vamos a los productos. Recuerden siempre separarlos con una flecha, con un igual o dos puntos. Ahora nos vamos a los reactivos y aquí encontramos el oxígeno con dos átomos. Entonces escribimos 2, el número de átomos de oxígeno y la variable en la que lo encontramos, que es C. Luego nos vamos al siguiente producto. Aquí estamos en los productos y vemos que el oxígeno aparece nuevamente acá. ¿En qué variable está? En la D. Entonces, como solo un oxígeno hay, entonces solo escribimos la variable. Muy bien, ahí está. Ahora vámonos con el siguiente paso. Dice asignar un valor conveniente. Aquí normalmente le vamos a dar 1, ¿sí? Puede ser 2, puede ser 3, lo que ustedes consideren, pero regularmente se le da el 1. O sea, el valor menor o más simple que podamos tener para poder eh, resolver el sistema de ecuaciones balanceándolo por el método de algebraico a uno de los coeficientes. Muy bien, vamos a elegir a coeficiente A, ¿sí? Al coeficiente A le vamos a agregar el valor de 1. Muy bien, le vamos a agregar el valor de 1. O sea que A, la variable A, es igual a 1. El coeficiente A es igual a 1. Muy bien. Entonces, ya sabemos eso. Siguiente paso, resolver el sistema para hallar relaciones entre los coeficientes. Entonces, el valor asignado, recordemos que le dimos al coeficiente A el valor de 1 o la variable A le asignamos el valor de 1. Muy bien. Entonces, vámonos con el carbono, ¿sí?
Recuerden que teníamos 6A que es igual o produce C. Entonces, como A es 1, entonces quitamos el valor de A y le damos el valor numérico que le asignamos. Quitamos la variable o el coeficiente A y le establecemos el valor, ¿verdad? Asignado. Entonces, multiplicamos 6 por 1 es igual a 6. Y aquí como no hay ningún número, entonces se queda ahí. Eso quiere decir que C es igual a 6, ¿sí? Recordemos eso, que aquí ya encontramos el valor del primer coeficiente, que es C, o la primera variable, que es C. Entonces, vámonos a la siguiente elemento. Aquí tenemos el hidrógeno. El hidrógeno aquí estaba 12A, que es igual o produce a 2D. Entonces, como A es 1, recuerden que A es 1, entonces aquí 12 por 1 es 12 y recuerden que tenemos que ver el valor de la variable. Entonces vamos eh, a despejar ahí. Entonces 2 que está multiplicando a D pasa al otro lado a dividir a 2. Entonces si dividimos 12 dividido 2, eso nos va a dar 6. Entonces D es igual a 6. Encontramos nuevamente el valor de otra variable. Aquí 6 es igual, C es igual a 6 y aquí D es igual a 6. Muy bien, ya encontramos entonces los valores de C y de D. Muy bien, no le podemos colorear ahí, vamos a dejarlo ahí. Ahora nos vamos con el oxígeno. Aquí estaba 6A más 2B que producen 2A más D. Muy bien. 12 más D, que diga. Entonces vamos a ver acá. Sabemos que C es igual a 6. Entonces aquí en lugar de C escribimos 6. ¿Sí? En lugar de C vamos a escribir 6. El valor que ya le encontramos, ya sea yo, de C. Recuerden que C es igual a 6, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí es 6A. Entonces, el valor de A es 1, que fue lo que le asignamos al inicio. Entonces, multiplicamos. 6 por 1 es igual a 6 y nos queda 6 más 2B. Y acá multiplicamos 2 por 6, esto es igual a 12. Y acá tenemos D. Como D, ya lo hallamos el valor acá, miren. Entonces, colocamos el valor de D. Entonces sería 12 más 6. Miren cómo estamos trabajando ya el despeje de esta ecuación. Entonces, vamos a pasar de un lado, ¿sí? Los números y de un lado van a quedar las variables con el respectivo número. Aquí tenemos 6 más 2B, produce 12 más 6, o es igual a 12 más 6. Entonces vamos a pasar acá, este número que está sumando, ¿sí? A 2B va a pasar al otro lado a hacer su función contraria. Entonces, si aquí está sumando, el otro lado va a pasar, o si aquí este es positivo, el otro lado va a pasar a ser negativo. Entonces, más 6 pasa al otro lado a ser menos 6. Ahora sí. Ahora sí dejamos de un solo lado las variables y de otro lado solo los números. Muy bien. Entonces tenemos acá, operamos acá, 12 más 6 menos 6, esto es igual a 12. Entonces, el 2, recuerden que pues tenemos que pasar los números para acá, ¿sí? El 2 que está multiplicando a B, ¿sí? Aquí vamos a despejar. El 2 que está multiplicando B pasa al otro lado a dividir a 12. Entonces sería 12 menos 2 es igual a 6. Entonces B es igual a 6. Y así podemos hallar el valor de B. Entonces hay varias formas de poder hallar los coeficientes, ¿sí? Entonces aquí utilizamos álgebra básica, despeje de variables, ¿verdad? Para poder resolver esta ecuación lineal. Muy bien.
Y la ecuación balanceada nos va a quedar, recuerden que A es 1, entonces a este reactivo, que es la glucosa, le agregamos el valor de 1, ¿sí? Sí, porque ese era el valor que le asignamos al inicio. A es igual a 1. Ahora, B ya no va a ser 1, sino que ahora va a ser 6. Aquí lo encontramos, miren, B es igual a 6. Entonces, ese valor de la variable B, o el coeficiente B, se lo asignamos acá al coeficiente de nuestra ecuación. Y C es igual a 6, entonces el coeficiente para el CO2 que pertenece a la variable C es igual a 6 y D es igual a 6. ¿Bien? Entonces de esta forma quedaría nuestra ecuación balanceada por el método algebraico. Y si balanceamos, vamos a ver acá, aquí en los reactivos tenemos 6 de carbono, 6 carbonos, y en los productos tenemos 6 carbonos también. 6 carbonos, entonces ya tenemos ahí el balanceo correcto. Recuerden que el balanceo quiere decir que deben de quedar la misma cantidad de átomos en reactivos como en productos, cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. No puede haber más reactivos y menos producto, ni tampoco menos reactivo y más producto. Debe de ser lo mismo. Por eso se llama un balance, ¿verdad? No debe haber ni más en un lado ni menos en otro. Entonces, los coeficientes deben, a la hora de balancear, deben de darnos la misma cantidad de átomos, ¿verdad? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora aquí tenemos de hidrógeno, tenemos 12, 12 hidrógenos en los reactivos y en los productos aquí tenemos este coeficiente 6. Este número que esté adelante, el coeficiente, siempre va a multiplicar a todo lo que esté a su derecha. Entonces, como aquí tenemos un 2 en el hidrógeno, tenemos un 2 en el hidrógeno, si multiplicamos 6 por 2, eso nos va a dar 12 hidrógenos. Entonces, ahí cuadra, ¿verdad? 12 hidrógenos en los reactivos y 12 hidrógenos en los productos. Entonces, ya tenemos balanceado carbono e hidrógeno, 6 átomos de carbono en los reactivos y 6 átomos de carbono en los productos, 12 átomos de hidrógeno en los reactivos y 12 átomos de hidrógeno en los productos. Ahora nos vamos al oxígeno. A este, miren. En oxígeno tenemos 6 átomos de oxígeno en los reactivos. 6, acá miren, en la glucosa. Acá tenemos 2, miren, 2. Pero como dijimos anteriormente, el coeficiente multiplica todo lo que está a su derecha. Entonces, a 6, 6 multiplicamos por 2, eso nos va a dar 12. Entonces aquí tenemos 6, vamos a colocar aquí 6 átomos de oxígeno y aquí 6 por 2 nos va a dar 12. Entonces si sumamos 6 más 12, eso nos va a dar 18 átomos de oxígeno. Eso es en los reactivos. ¿Sí? Esto es en los reactivos, reactivos. Ahora nos vamos en los productos. Recuerden que el número, el coeficiente, multiplica todo lo que está a su derecha. Aquí hay 2. Entonces multiplicamos 6 por 2. Eso nos va a 12 átomos de oxígeno. ¿Sí? Más, aquí tenemos 6 y aquí tenemos un oxígeno. Entonces 6 por 1 nos va a dar 6. Si sumamos 12 más 6, eso nos va a dar 18 átomos de oxígeno en los productos. Muy bien, y de esa forma está balanceada nuestra ecuación. Siempre es importante balancearla, ¿sí? Corroborar el balanceo, no nada más desde que veamos los coeficientes y los colocamos y eso nos dio, y así es, sino que debemos de corroborar o de comprobar que la ecuación esté balanceada, independientemente del método que estemos utilizando. Es importante la comprobación de que tengamos la misma cantidad de reactivos como de productos. Muy bien. Espero que les pueda ayudar y servir este tema y nos vemos en una próxima.